Cuando llega el momento decisivo, aparecen los que fueron llamados para marcar la diferencia. Esta noche venimos a creer por la palabra de Dios. Con un aplauso de campeón recibimos al pastor Juan Carlos Rojas de MSI Buenos Aires. Es un honor presentarlo al pastor Juan Carlos Rojas, un amigo, todos lo conocen, ya es parte de la casa, así que, pastor, muchas gracias por venir. Está bien así. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Feliz 25 de mayo. Oramos siempre por Argentina. Hay que seguir orando por Argentina cada día. Una gran nación que Dios, como siempre digo, colombiano de nacimiento, pero argentino de corazón. Así que 14 años ya acá en este país que me ha dado muchas cosas, enseñado otras. Así que seguí el consejo a pie de la letra, como me lo dijo la pastora Emma Claudia un día. Si quieres que te vaya bien en este país, ama a Argentina como amas a Colombia. Así que para mí también hoy es un día especial en las fiestas patrias, pero siempre recordando que Dios tiene un plan y siempre va a tener un propósito con Argentina, que el Señor siga haciendo lo que sabe que tiene que hacer para que esta nación vuelva a ser una nación muy, muy grande. Todavía Dios tiene mucho propósito para cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor Ezequiel, Pastora Verónica Grillet, por la invitación. De verdad que siempre será un placer estar con ustedes en este tiempo. Y me gustaría compartir con ustedes hoy una palabra que Dios puso en mi corazón hoy para ustedes. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 12. Voy a leer allí. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre. Gracias por cada hombre que está en este lugar. Gracias, Señor, por sus vidas, por lo que ellos son, por lo que representan. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón e enséñanos, Espíritu Santo, tu palabra, y que hoy podamos ser tierra fértil donde ella caiga y produzca su fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una historia que se narra, no en la Biblia, pero sí en manuscritos antiguos, con respecto a la fiesta del tabernáculo en la época de Jesús. Usted recuerde que la fiesta del tabernáculo viene desde la época de Éxodo, y en la época de Jesús se celebraba la fiesta de los tabernáculos, y dicen esos manuscritos que en la época de la fiesta de los tabernáculos, en uno de los patios del templo, se colocaban 4 candelabros gigantescos, tanto que había que poner una escalera y los sacerdotes jóvenes se subían la escalera y ponían 4 depósitos de aceite de oliva en cada uno de los candelabros para encender la antorcha, que recuerde que la fiesta duraba 7 días, y dice que cuando los 4 candelabros se encendían, había tanta luz en Jerusalén que no había un patio en Jerusalén donde no fuera alumbrado esta luz. Entonces, usted imagínese por un momento una época donde no existía la electricidad, donde una vez se ocultaba el sol, se caía en una oscuridad plena, solamente habían unas luces en las casas, una luz tenue de las lámparas que habían. Entonces, cuando se alumbraba de esa manera en las noches, había tanta alegría que había alabanza, había danzas, había toda una fiesta, porque obviamente toda la noche y todos esos 7 días había muchísima luz. Pero una vez terminados los 7 días y consumido el aceite, nuevamente los candelabros se apagaban, la luz se apagaba y todo el mundo volvía otra vez a estar en oscuridad. Dice un comentarista bíblico que fue en ese contexto que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora, ¿qué significa para nosotros ese concepto de luz? Luz para nosotros significa guía o claridad para ver las cosas, ¿no?
Cuando uno tiene una luz es muy diferente cuando tienes oscuridad. Tú apagas la luz, por más que conozcas el lugar donde estás, si apagas la luz, no tienes un norte, no tienes una claridad de lo que está ocurriendo. Algo puede estar oculto, no sabes cómo es. Algo pudo haberse quedado en medio del camino para tropezarte. La luz te trae guía, te da un norte, te da una claridad para ver las cosas. Pero la luz obviamente también nos trae alegría, como en esa época. Y como en esa época seguramente usted ha pasado por esos momentos donde le quitan la luz 2, 3 días, una semana o más tiempo, y usted se da cuenta que cuando llega la luz, hay una fiesta en la casa cuando llega la luz. Es como que la luz es todo lo contrario, trae una alegría impresionante cuando vemos que hay luz. Pero la luz también te saca del caos, también te saca de una incertidumbre. Eso es lo que hace la luz. Y hay un pasaje bíblico en Génesis, capítulo 1, versículo 2 en adelante, que yo quiero que lo podamos leer por un momento porque es interesante el capítulo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo único, escúcheme bien, que puede hacerle frente a un caos, a un vacío, a una incertidumbre, es la luz. Lo primero que el Señor hizo no fue decir que produzca la tierra hierba verde o que salgan los animalitos en la tierra, sino lo primero que el Señor plantó, hizo, fue la luz. Lo primero es eso. Ahora, escúcheme bien. En la vida nuestra como hombres hay muchas cosas que pueden producir oscuridad en nuestras vidas. Jesús en alguna ocasión, parafraseándoles el pasaje, dijo, ¿y qué tal si la luz que ustedes dicen tener realmente es oscuridad? Y fue una confrontación del Señor Jesús frente a eso. ¿Qué tal si la luz que ustedes dicen tener realmente es oscuridad? Entonces, lo que el Señor Jesús nos enseña a nosotros es, hay cosas en nuestra vida que producen una oscuridad. Un pecado puede producir oscuridad. Un vacío en nuestras vidas puede producir oscuridad. El fracaso, la frustración, el dolor, la amargura, esas cosas negativas emocionales en nuestra vida pueden formar oscuridad, pueden formar caos, pueden formar incertidumbre. Entonces, quiero enseñarles algo, concluir algo hasta acá. La luz revela la realidad de las cosas. La luz te dice realmente qué es. Y yo quiero que en esta charla usted le ponga mucha atención a cada parte porque le va a tocar como un sastre, como un costurero. Va a empezar a coser varias cosas que le voy a decir porque esto te va a llevar a tener un traje completo al finalizar. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted se da cuenta y empieza a ligarlo uno con lo otro, empieza a unirlo uno con lo otro, entonces Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Diciendo es, ¿hay oscuridad en nuestras vidas? ¿Puede haber oscuridad? Sí, lo único que quita el caos y la incertidumbre es la luz. Entonces, la luz lo que realmente hace es hacerte ver la realidad de las cosas. La oscuridad te dice que crees que las cosas andan bien. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que en medio de una oscuridad, porque se fue la luz o porque no quiere encenderla porque la esposa está durmiendo, usted se viste en medio de la oscuridad y usted cree que quedó bien vestido. ¿No le ha pasado? Y usted dice, quedé refacha. Cuando usted sale se da cuenta que las medias las tiene al revés. Pero usted en su oscuridad cree que las cosas andan bien. Interesante. La oscuridad no nos revela lo que realmente es. La oscuridad nos hace asumir que seguramente, posiblemente las cosas no andan bien o estén bien. Cuando nos acercamos a la luz, nos damos cuenta que lo que usted creía que estaba bien, no está bien realmente. Que pensaba que se veía bien, que el peinado estaba bien, no estaba bien. Que las medias estaban alrededor, o si no la camiseta se la puso para atrás. Pero usted pensaba en medio de la oscuridad que estaba bien. Es interesante, la luz, escúcheme,
vaya uniendo esos cabos. La luz revela la realidad. No te oculta nada. La oscuridad te oculta y te hace creer que estás en el lugar correcto o estás haciendo las cosas bien. Solamente la luz, cuando te acercas a la luz, te da la revelación. Por eso, lo primero que Dios creó en la creación fue luz. No fueron los animales, no fue el hombre, no fueron las plantas, fue la luz. Porque en medio de la incertidumbre y del caos se necesita la luz. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, yo quiero hoy enseñarles, para entrar un poco más de fondo, vamos a tratar de destruir, llamémoslo de la mejor manera, este pasaje de Juan 8:12. No sé si ahí me tiene... sí, perfecto. Si quieren, los de producción me pasan el siguiente. Ese es el título, obviamente, de la charla, Un camino seguro, basado en Juan 8:12. Pásame el siguiente. Ok, ahí quiero... Pásamelo al versículo principal, al primero. Antes para yo enseñarles. Ok, perfecto. Yo quiero que ustedes miren esto acá. Me gusta que se tenga el versículo para que ustedes se vayan llevando la idea. Ese va a ser mi pizarrón hoy. Cuando dice que Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, quiero que usted mire la promesa. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, por lo tanto, la promesa mía es que ustedes no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Pero la promesa tiene una condición. ¿Cuál es la condición? El que me sigue. No dice, yo soy la luz del mundo, por lo tanto ustedes no andarán en tinieblas. No dice eso. Dice, yo soy la luz del mundo, esa es su identidad. Yo soy el que puede revelar tu realidad. Yo puedo ser el que alumbre en tu caos y en tu incertidumbre. Pero me tienes que seguir para que no andes en tinieblas. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. En la antigüedad, en la época de Jesús, como yo les decía, cuando caía la oscuridad, era un peligro andar en medio de la noche por Jerusalén. ¿Por qué? Porque podías caer en un pozo o porque te podían asaltar y matar. No sabes en la oscuridad quién te va a salir. Entonces, en la época de Jesús, si tú querías llegar y tu camino quería ser seguro, tenías que pegarte literalmente a alguien que viniera o que fuera con una antorcha para que a la luz de esa persona pudieras ir hasta tu lugar de destino. Si tú por algún momento te apartabas unos metros de esa persona que tenía la antorcha, que producía la luz en tu oscuridad empezaba a ser menos. Y si dejabas que esa persona se fuera más, entonces volvías a caer en oscuridad y tu camino se volvía otra vez inseguro. Entonces, para que fuera 100% seguro todo el tiempo, yo tenía que estar pegado, vamos hilvanando, tenía que estar pegado a esa persona, literalmente pegado, porque él era el que llevaba la luz. Entonces yo llegaba a mi casa perfectamente porque estaba pegado a aquel que llevaba la antorcha que producía luz. Yo no la producía ni tenía la antorcha, él la tenía. Entonces, aquí viene una parte importante y es explicar qué significa esa palabra seguir. Vamos a aprender algo en esta clase. Pásamela exacto. Esa es la palabra en el griego original. Usted recuerde que el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego. La palabra que Jesús utilizó acá fue esta, akeleutos. Akeleutos se lo puse ahí en griego porque se veía bonito. Y entre paréntesis, ¿cómo lo leemos? ¿De acuerdo? Akeleutos. Esa fue la palabra que Jesús utilizó. La palabra akeleutos está dividida en dos palabras. La A, que es la letra alfa griega, que se pronuncia igual que la letra en castellano, esa A significa único o junto. ¿De acuerdo? Único o junto, la A. Y la otra parte, keleutos, significa camino o senda.
Significa, la palabra keleutos significa caminar en el mismo camino del otro. Ahora se la voy a ampliar más. La connotación, el significado que traía para un griego decir akeleutos, no era una persona que seguía a distancia a alguien, sino alguien que pisaba en el mismo lugar donde la otra persona estaba pisando. Vamos cosiendo bien. Entonces, cuando el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, mi identidad, yo soy el que puedo alumbrar tu caos, puedo darle claridad a tu vida, te puedo dar la revelación, la realidad de tu vida. Jesús dijo, pero el que me sigue, el que está pegado a mí, el que pisa donde yo piso, el que camina en el mismo camino que yo camino, ese es el que no andará en tinieblas. Ahora escúcheme esto, seguir no es lo mismo que mirar de lejos, no es lo mismo. Porque a veces nosotros como cristianos decimos, yo sigo a Cristo, ¿por qué? Porque vengo los domingos a la iglesia, o porque vengo a una reunión de hombres. Eso no es seguir, eso significa a distancia. Seguir, escúcheme, y se lo voy a explicar más adelante, pero seguir realmente, lo que Jesús estaba hablando era, necesito que estén pegados, no se aparten de mí, porque en el momento que se aparten de mí, de lejos, van a perder luz, mi luz, y van a volver a entrar en su propia oscuridad. Para andar seguros en un camino seguro, ustedes tienen que estar pegados, caminando junto a mí en el mismo camino, no de lejos, no mirando de lejos. Entonces, ya que tiene usted la claridad de lo que significa esta palabra, ¿cuál es el contexto de esta palabra en el siglo primero, en la época de Jesús? ¿Cuál es el contexto? ¿Para qué se usaba esa palabra? Es interesante, ¿saben por qué? Porque esta palabra tiene tres implicaciones, se usaba en tres actividades en ese tiempo, que es espectacular para lo que nosotros necesitamos, la claridad que nosotros tenemos. Imagínense, esta sola palabra, akeleutos, cuando el Señor lo dijo una profundidad impresionante. Para nosotros en castellano es seguirlo. No sé cómo lo entienda usted. Seguirlo, no sé, vengo a la iglesia, lo estoy siguiendo, leo la Biblia, lo estoy siguiendo, no sé, oro, lo estoy siguiendo. ¿Qué es para nosotros seguir? Pero Jesús dijo, el que me akeleutos, el que está pegado a mí, el que no se separa de mí, no va a andar en tinieblas, porque yo soy el de la antorcha. Yo soy el que tengo la luz. Si me sigues de lejos, vas a volver a caer en tus tinieblas, porque mi luz va a empezar a hacer menos efecto en tu vida, así que vas a caer más y más en las tinieblas. Entonces habían tres acciones o tres disciplinas, tres actividades que quiero hoy enseñarles. Primero está la del soldado. Recuerden la definición, ¿ok? Vaya hilvanando todo lo que le voy diciendo, vaya cosiendo piezas para que en su mente usted vaya organizando hacia dónde es que el Señor quiere llevarnos en esta tarde. Primero está la actividad del soldado. El soldado tenía que seguir a akeleutos, a su capitán, en medio de la batalla. Es decir, el soldado no ponía en tela de juicio la ruta o la estrategia de batalla de su capitán, sencillamente lo seguía a akeleutos, y eso implicaba obediencia y lealtad absoluta del soldado hacia su capitán. El soldado seguía a su capitán ciegamente porque había obediencia y lealtad absoluta en la manera como seguía. ¿Me voy haciendo entender? Akeleutos no solamente es seguir como ir a la iglesia. Akeleutos, lo que el Señor está buscando es obediencia y lealtad absoluta. Le voy a enseñar un pasaje súper interesante. En Lucas capítulo 6, en el versículo 46 en adelante, Lucas 6, 46 en adelante dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace,
os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Interesantísimo el pasaje, ¿sabe por qué? Por dos razones. Número uno, el Señor da una comparación de dos hombres que en el mismo día escucharon lo mismo. En la misma reunión de hombres escucharon lo mismo. Pero los dos reaccionaron diferente a lo que escucharon. Uno dice que oyó e hizo lo que oyó, obedeció lo que oyó. Y el Señor dice, lo voy a comparar a ese hombre que oyó e hizo, obedeció, puso en práctica lo que escuchó. Lo voy a comparar a un hombre que edificó su vida, su casa, su hogar, sus finanzas, su salud, su vida emocional. La construyó sobre un cimiento fuerte, como una roca. Cuando vinieron las dificultades, cuando vinieron los ríos, cuando soplaron los vientos, dice que la casa, su vida, su matrimonio, sus finanzas, su salud, su ministerio, su vida espiritual, se quedó quieto allí, no se movió, porque estaba fundado sobre un terreno sólido. Pero el Señor dijo, pero también hay otros que solamente les gusta oír, pero no practicar nada ni obedecer nada. A ellos los voy a comparar. Aquellas personas que solamente oyen y construyen su vida, su matrimonio, sus finanzas, su salud, su vida espiritual, ministerial, sobre terreno inestable como la tierra. Y ahí construye todo y viene la adversidad, ríos, vientos, soplan y como es débil su fundamento, dice que cae y es grande su ruina. Pero la segunda cosa es cómo el Señor Jesús arranca esta reflexión en este pasaje de Lucas. La pregunta que el Señor hace es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Sabe por qué es interesante? Porque volvemos nuevamente a la clase de griego. La palabra Señor, Señor que Jesús utilizó fue la palabra Kyrios. La palabra Kyrios no es una palabra de cortesía en el vocabulario griego de la época. No era como nosotros en nuestra época que la palabra Señor es un título de cortesía, ¿no? Vamos a decir el señor presidente, el señor Juan Carlos, el señor, porque eso es cuando hay algo de cortesía. Pero Kyrios no significaba título de cortesía. Kyrios significaba en la época de Jesús amo absoluto, o era solamente dado o dicho al emperador que se creía amo absoluto. La palabra Kyrios no era un título de cortesía. Jesús literalmente estaba diciendo, ¿por qué me dicen a mí que soy el amo absoluto de sus vidas y no hacen lo que yo les digo que tienen que hacer? Súper interesante el tema. Porque escúcheme, queridos hombres, nosotros como cristianos, después de más de 30 años de estar en esto, he sacado la conclusión que la gran mayoría de los cristianos somos más afín de aceptar a Cristo como Salvador. Porque estamos garantizando nuestra eternidad. No queremos pasarla en el infierno, que necesitamos el cielo. Por lo tanto, es más apremiante para nosotros conocer a Jesús como Salvador. Pero decirle al Señor Jesús, ¿sí se da cuenta que para nosotros decir Señor Jesús sí es un título de cortesía actualmente? Usted incluso todos lo decimos. En sus oraciones dice Señor Jesús. En una exclamación usted dice, ay Señor Jesús. Pero usted y yo no entendemos lo que significaría la palabra Señor.
en esta manera como Jesús lo está explicando. Jesús dijo, básicamente es, si ustedes creen que yo soy su amo absoluto de su vida, ¿por qué hay áreas de su vida que ustedes manejan a su antojo? Hay áreas de nuestras vidas que Dios maneja y otras que nosotros manejamos. Es decir, Dios no es parte de no es un amo absoluto, es un accionista. Tiene áreas que Él controla, pero hay áreas que usted y yo controlamos, que manejamos, tomamos determinaciones, que usted y yo no le consultamos a Dios. Sencillamente es una parte donde usted le dice, Señor, usted encárguese de esta parte y yo me encargo de esta otra parte. Si se da cuenta que la palabra akeleutos no solamente significa alguien que sigue a la iglesia, alguien que va y ora o alguien que solamente lee la Biblia. Jesús está diciendo, akeleutos es alguien que me obedece de una manera absoluta, tiene lealtad absoluta a todo lo que yo le digo. Soy su amo, literalmente, soy el Señor de su vida, completamente. La pregunta del Señor Jesús era, bueno, si ustedes me dicen Kyrios, si soy el amo absoluto, ¿por qué no me obedecen lo que yo les digo? Yo les voy a decir esto, queridos hombres. Si nosotros como hombres obedeciéramos mucho más a Dios, tendríamos muchísimo mejores matrimonios. Seríamos mejores esposos y padres, mejores hijos, mejores cristianos, mejores empresarios, empleados. Si fuéramos y manejáramos las cosas de esa forma. Pero Dios a veces Jesús no es el amo absoluto, es el accionista de algunas áreas de nuestras vidas. No es el amo absoluto. Y eso es lo que Jesús reclamaba. Dos personas oyeron el mismo mensaje, una oyó e hizo, la otra también oyó el mismo mensaje, pero no hizo absolutamente nada. La segunda actividad es el siervo. El siervo tenía que seguir akeleutos a su amo, llevándole sus herramientas o suministros o estar pendiente de sus necesidades. Y aquí hay una parte supremamente importante, aparte de que el siervo necesitaba tener el servicio y la disponibilidad. El siervo tenía una característica para cumplir con ese seguimiento, para estar pegado a su amo. No lo podía soltar, tenía que estar pendiente de lo que necesitara su amo, akeleutos, para aquí, para allá. No era de lejos, tenía que estar pendiente de él. Había una característica que el siervo debería tener para hacer eso, y es la capacidad de soltar su propia necesidad, su propio interés por su vida para dedicarle tiempo al que era su amo, era su siervo. Hacia él es que él tenía que soltar sus propias necesidades, su tiempo, etcétera, etcétera. Cuando Jesús decía, el que me sigue, akeleutos, no solamente está diciendo el que me obedece y tiene lealtad absoluta hacia mí, donde yo soy el Kyrios de su vida, sino también decir aquel que suelta, porque para seguir a alguien tienes que soltar algo. Escúcheme bien, queridos hombres. Si tú quieres estar pegado al que tiene la luz, necesitas estar ligero para seguir pegado a esa persona, porque el peso que nosotros traemos y arrastramos de nuestro pasado muchas veces, o peso adicional que traemos, nos aleja más y más de aquel que tiene la luz. Por eso escúcheme bien. A veces de nuestro pasado nosotros arrastramos cosas de nuestro pasado. De nuestro presente arrastramos cosas. Y lo que básicamente Jesús estaba diciendo es, akeleutos, si me quieres seguir, para que la oscuridad no siga más en tu vida, sino que yo sea la luz, tú primero vas a tener que soltar cosas para que así como el siervo suelta y para dedicarse a su amo, tú lo hagas exactamente igual, lo podamos hacer exactamente igual. Queridos hombres, yo pienso que como hombres muchas veces tenemos que soltar cosas de nuestras vidas. Nuestro propio orgullo, nuestra soberbia, el tratar de creer de que todo no lo sabemos, porque es un error de naturaleza de hombre de toda la vida. Nosotros pensamos que todo lo sabemos. Solamente usted mire, los que somos casados,
Cuando va con su esposa siempre pide ayuda. Si está perdido, su esposa dice, preguntémosle a alguien. Pero uno que dice, no, yo sé por dónde voy, aunque estemos perdidos. Es lo más gracioso de esta vida. Estamos más perdidos que Adán en el día de la madre. Perdidos. Pero aún así, usted y yo le decimos a la mujer, no me preocupe que yo sé, acá tengo el Waze. No, yo sé, esto yo me lo conozco bien. La esposa siempre está diciendo, preguntemos. Estás en el supermercado, ¿dónde están las cosas? Vamos a buscar. Eso de estar cerca a los cereales, preguntemos. No, yo estoy seguro que está cerca a los cereales. Es una tendencia de nosotros los hombres de pensar que lo sabemos todo. A veces nosotros tenemos que soltar cosas, queridos hombres, que no nos dejan acercarnos al que tiene la luz. Yo soy la luz del mundo, el que me siga, que Keleutos, no andará en tinieblas. ¿Cuál es la promesa? No andar en tinieblas. Pero la condición para que se cumpla esa promesa, ¿cuál es? El que me sigue. ¿Vamos bien? La tercera actividad es el discípulo. Recibía también ese nombre. El término de discípulo en Mateo capítulo 10, versículo 7, Mateo 10, versículo 7 dice, vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido, según la versión de Nueva Traducción Viviente. Habían dos tipos de personas, usted sabe, en la época de Jesús. Uno eran los seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús les encantaba el show de milagros. Le encantaba. Usted sabe, y usted mira la Biblia, que las multitudes seguían a Jesús. A la gente le encantaban los milagros. Andaban de campaña en campaña mirando milagros. Ahora, si ellos eran parte del milagro y podían sanarlos a ellos o a alguno de sus familiares, aún mejor. Los seguidores les gustaban las predicaciones, les gustaban las buenas palabras y decían, muy lindo lo que está diciendo Jesús. Los seguidores les gustaba la comida gratis, comer gratis para ellos era lo mejor. Donde le mandan pan y pez gratis, oiga, ¿quién no va a ir a ese tipo de campañas? Me regalan la comida y de yapa me meten los milagros, una buena predicación. Esos eran los seguidores, les encantaba todo ese tipo de cosas, pero los seguidores, cuando estaba Cristo crucificándose, le dijeron crucifícale, eran los primeros que estaban diciendo, eran parte del show. Ahora Jesús no estaba predicando ni sanando, ahora estaba colgado. Ese era el momento del show, así que a ellos les encantaba a los seguidores y dijeron crucifícale. Y si le quieres poner emoción, bájate de esa cruz y vamos a creer en ti. Buscaban también otro milagro. Pero dentro de esa parte estaban los discípulos. Los discípulos en la época de Jesús literalmente eran personas que estaban comprometidas con su enseñanza. ¿Por qué Keleutos también estaba metido en la parte de discípulo? Porque usted recordará que Keleutos significa paso a paso, pisar donde el otro pisó. Los discípulos en la época de Jesús, el significado para un discípulo era alguien que se quería parecer a su maestro. Los gestos, cómo pensaba, cómo se reía, cómo actuaba, cómo hablaba, se quería parecer totalmente a su maestro. Por eso algo muy común en la época de Jesús es lo que usted encuentra en varios de los evangelios cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿dónde moras, Señor? Porque aún querían vivir en la casa del maestro. Jesús vivía con 12 tipos, para arriba y para abajo, con esos 12. Cuando por primera vez se le dio el nombre de cristianos a los cristianos allá en Antioquía de Siria, Hechos de los Apóstoles, y le dijeron cristianos, fue porque se parecían y seguían a Cristo. Encontraron en ellos gestos, palabras, reacciones, enseñanzas parecidas a aquel que se llamaba Jesús. Queridos hombres, escúcheme bien lo que le voy a decir. Un discípulo, su termómetro, su medida, era su maestro.
Efesios, capítulo 5, hay una muestra impresionante para los casados. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Ahí está la diferencia. El apóstol Pablo nunca dijo: maridos, amen a sus mujeres como ustedes crean que deben amarlas. No amen a sus mujeres como su pasado, como su papá te enseñó, como los traumas que viviste. Si nunca te abrazaron, si nunca te amaron, pues entonces exactamente igual a tu esposa. El apóstol Pablo colocó una medida. Ese cómo es supremamente importante, no lo pase desapercibido. Amad a vuestras esposas como la medida. ¿Cómo significa medida? Como Cristo amó ¿a quién? Entonces la pregunta, ¿cuál sería? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Y usted, como buen predicador, como buen líder de célula, si se hace una charla sobre eso, puntos, 3, 4, 5 puntos de cómo Cristo amó a la iglesia, bueno, ahora póngalos en práctica, pero con su mujer. Una vez estaba en una charla de parejas y me tocó la charla de las responsabilidades del hombre. Y entre las responsabilidades estaba ser proveedor, amar, cuidar, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero cuando yo estaba preparando todo, yo dije: ¿por qué tendría yo que enseñar algo que es obvio para un hombre que, si está siguiendo a Cristo y quiere imitarlo en todas las cosas, tendría que salirle de una manera muy fácil, porque Cristo amó a la iglesia de la misma manera? ¿Por qué tendría que enseñarle a un hombre a ser proveedor? ¿Por qué tendría que enseñarle a un hombre a amar a su esposa? ¿Por qué tendría que enseñarle a un hombre a respetar a su esposa? ¿Por qué tendría que enseñarle a un hombre a cuidar a su esposa? Porque si realmente es discípulo de Cristo, pues por obvias razones lo sabe hacer, porque tiene la medida que es Cristo. ¿Los dejé locos hasta ahí? ¿O vamos bien? El silencio me encanta cuando estamos en este tipo de cosas, porque quedan... Déjeme masticarlo, pastor, porque estoy masticándola. ¿Sí se dan cuenta que la Biblia es súper intencional? El apóstol Pablo en Efesios fue reintencional. Y menos mal que no hay mujeres. Bueno, hay una mujer por acá, veo. Porque también Jesús les habla exactamente igual a las mujeres. Pero cuando usted vuelva a leer Efesios 5, le aseguro que no va a volver a ser igual para usted. O lo salta y se hace el loco que no lo leyó, o se acuerda de mí. Maridos, amen a sus mujeres. Ah, bueno, listo, yo la amo. ¿Por qué la amas? Y yo le doy plata para la comida todos los días. Yo la amo. ¿Por qué la amas? El día del matrimonio, hace 37 años, yo le dije que la amaba. Ella sabe que la amo. No hay necesidad que le diga todos los días. Pero no, gracias a Dios, el apóstol Pablo no dejó suelta esa frase. Si ustedes quieren ser discípulos de Cristo, significa que queremos imitarlo a Él en todo, pegados en el mismo camino, aqueleutos, pegado. Aprendo sus gestos, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de ser. ¿No? Escúcheme esto. Yo todavía no concibo que una persona que se llame ser cristiana, discípulo de Cristo, diga groserías. Yo recuerdo hace unas semanas me fui a jugar pelota con algunos discípulos, y usted sabe cómo se pone la gente cuando se juega pelota, ¿no? Creo que se baja, todos nos bajamos de la cruz, y claro, sí, también, parejo. A mí me pegan y yo también devuelvo. Por eso no juego, porque ya me conozco. Y resulta que estábamos jugando y le pegaron a uno cuando dijo una de este tamaño, y preciso estaba acá. Yo lo giré la cabeza, él giró la cabeza. Quedó como Pedro y Jesús cuando Pedro lo negó, ¿no? El libro de Lucas dice: y Jesús mirándolo, y como que las miradas se cruzaron. Bueno,
El discípulo se cayó, dijo la palabra y de una vez giró la cabeza y el pastor giró la cabeza y dijo, perdón, pastor. ¿Sabe qué le dije yo? Mira, si tú soltaste esa grosería, pastor, es que me pegaron, está bien, son momentos de emoción, pero yo le dije, si lo primero que pensaste fue en esa palabra, es porque normalmente la dices. Olvídate, cuando nunca la usas, escúcheme, cuando usted nunca usa esa palabra en su vida, jamás la tiene en la lista para decir. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Cuando usted suelta una grosería es porque normal, así usted se lo diga enfrente al pastor y usted después se pida perdón de rodillas. Para mí, esa palabra es parte de su vocabulario. Entonces viene la pregunta, si usted realmente es discípulo, akeleutos, ¿Jesús hablaría de esa manera? Mire, esa pregunta fue lo que a mí, mi primer líder, cuando yo llegué a Cristo, me enseñó y marcó mis primeros años en mi vida cristiana. Él me dio a matar Jesús con eso. Porque no solamente dice el que me sigue como soldado, como siervo, como discípulo, sino el que me sigue siempre, que es parte de su vida y de su diario caminar, no de vez en cuando. No el que me sigue cada vez que tiene un problema financiero y me sigue ahí, va a encuentro, va a reencuentro, va a la venganza del encuentro, a todos los domingos, va a las células, va a todo. Porque de eso hay. Cuando la gente está bien mal, ahí sí vuelve a la iglesia y están redisciplinados en todo. Pero el Señor Jesús nunca dijo, el que me sigue cuando está en problemas y después se va. No, el que me sigue, ese presente continuo significa siempre, sin importar lo que pase, siempre va a estar a mi lado, aquí, pegado a la luz mía, como soldado, como siervo, como discípulo. Amén. Y por último, aquí mismo quiero enseñarles algo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Mándame la otra palabra, por favor, los de producción. Eso. Vamos a aprender un poco más de griego. Esta palabra, aume peripatese, significa no andará. ¿De acuerdo? Esa es la traducción. En el griego original, no andará. Pero esta frase tiene algo supremamente particular. En nuestra Biblia en castellano dice, no andará en tinieblas. Pero acá es más interesante porque ese ou y me son dos no seguidos. O sea, ou es no y me es también no. ¿Sabe qué significa eso? En el griego original significa doble negación. Así que se lo voy a tratar de traducir en el siglo XXI. Lo que Jesús dijo fue lo siguiente acá. Yo soy la luz que puede hacer que tu caos y tu incertidumbre cambien. Puedo revelar la realidad de tu vida si me siguen, akeleutos, pegados a mí. Y no, jamás, es imposible, no cabe en la cabeza de nadie que vas a andar en tinieblas. Eso es lo que trató de decir esa frase en esa doble negación. Es un doble no, pero el otro no es más enfático, como no, imposiblemente no, ni es lógico que andes en tinieblas. Si me estás siguiendo de la manera que te estoy diciendo. Entonces, la promesa, aparte de promesa de no andar en tinieblas, básicamente te está diciendo, no es posible que haya tinieblas en una vida que me sigue, akeleutos, como un discípulo, donde yo soy su Kyrios, donde eres asoltado para seguirme y donde eres un discípulo, donde amas, dices, piensas y quieres hacer lo que yo soy y me sigues cada momento de tu vida, no de vez en cuando, no, imposible, no tiene lógica que andes en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, Jesús decía. Queridos hombres, mira, acá hay dos decisiones que uno puede tomar en esta enseñanza. O es la luz o son las tinieblas. No existe punto de por medio. No hay penumbras.
Básicamente lo que el Señor está hablando de antagonistas. Yo soy la luz y ustedes están en tinieblas. Si tu decisión es estar en la luz, vas a tener que aqueleutos. Como un soldado, como un siervo, como un discípulo. Y si es así, jamás, nunca, no habrá posibilidades de que andes en tinieblas. Ni tiene lógica, ni tiene nada. No cabe en la cabeza de nadie. Básicamente fue lo que Jesús dijo con doble negación. No cabe en la cabeza de nadie, jamás andarás en tinieblas. Pero, queridos hombres, también alguien acá puede tomar la otra decisión. Porque a veces no queremos que nuestra realidad sea revelada. A veces nuestra oscuridad nos miente y nos engaña y nos dice que nos pusimos bien las medias. Que nuestra vida anda bien. Que así como andamos, andamos bien. Con todo y tinieblas y con cosas que estás viviendo en tu vida adentro, tú dices, esa oscuridad te dice, no te preocupes, que igual andas bien. Por eso Jesús, parafraseando, dijo, y si la luz que ustedes dicen tener realmente es oscuridad. Es interesante la pregunta, para otra charla seguramente. Y si la luz que ustedes dicen tener realmente es oscuridad. La decisión corre por cuenta de cada uno de nosotros. Que esta tarde el Señor pueda guiarles realmente a la decisión correcta. La luz nos va a revelar cosas. Y cuando revela cosas, bueno, vamos a tener que cambiarnos las medias, vamos a tener que darle la vuelta a la camiseta, vamos a tener que cambiarnos ese saco que está, no sé, roto, manchado, y vamos a tener que hacer cambios seguramente. Pero cuando aqueleutos a esa luz, la promesa de Dios es jamás, nunca, no es posible y no tiene lógica que alguien que me siga ande en tinieblas. No puede ser. Amén. Vamos a ponernos en pie.